A ver, financieros, vámonos con la segunda parte del análisis de este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y vamos a arrancar así. En el video anterior nos quedamos con el señalamiento precisamente de que los procedimientos para la imposición de sanciones administrativas a que se refiere esta ley, dijimos, ¿verdad?, que se iba a iniciar y que siempre iban a ser independientes de la opinión que sobre delito en su caso emita la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, que les quede claro, para que se lleve a cabo o se inicie un delito, pues se requiere, ¿verdad?, la opinión de ¿quién? De la bancaria, dicen los especialistas. Y a ese respecto, el otro caso pues sería para sanciones administrativas. Y desde luego, lo anterior ya dijimos en términos del artículo que estamos analizando. A ese respecto van ustedes a advertir que en el capítulo 4 del propio título ya señalado, se van a regular aquí sí ya los delitos y se trata precisamente de un capítulo que le llaman reubicado, antes era el capítulo 3, ¿verdad? Y si ustedes analizan o hacen el estudio del primer párrafo del artículo 115 van a advertir lo siguiente, que se refiere precisamente a los casos del artículo 111 a 114 de esta misma ley. Y a ese respecto se va a proceder indistintamente, siempre a petición de ¿quién? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría va a requerir la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya lo habíamos dicho. ¿Cuándo va a requerir la opinión previa? Pues cuando se trate de delito. ¿En sanciones administrativas la requiere? Pues yo creo que no, ¿verdad? Queda muy claro en ese sentido. Y también se señala en el propio artículo que se va a poder proceder a petición de la institución de crédito de que se trate. Y ahí se preguntarían, ¿verdad? En este caso, el titular o quien tenga interés jurídico no requiere de la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y fíjense los otros apartados. A petición del titular de las cuentas bancarias también se puede proceder o a petición de quien tenga interés jurídico. Todo esto, bueno, pues van a encontrar ustedes reformas desde 1999, 2008 y 2014 a este respecto. Entonces ya vieron a través de quién puede iniciarse, ¿verdad?, el procedimiento en materia penal y ya vieron ustedes que siempre va a ser a petición de la Secretaría de Hacienda y que con la opinión de la Comisión, pero que hay 3 casos en donde no se requiere de esos requisitos. Desde luego, si ustedes advierten lo que dice lo dispuesto por el artículo 111, van ustedes a hacer las consideraciones, ya que ahí dice que será sancionado con prisión de 7 a 15 años y multa además de 500 a 50,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, quien, pues el que sea, ¿verdad?, que tenga capacidad, que sea imputable en ese sentido, realice actos en contravención a lo dispuesto por los artículos 2 o 103 de la propia ley. ¡Caramba! ¿Y qué dice el 2? Pues ahí ustedes tienen que saber. Ni siquiera habla del 2, dice el segundo y así lo dice el legislador extrañamente. Dice que con relación al servicio de banca y al servicio de crédito solo podrá prestarse por ¿quiénes? Pues por instituciones de crédito, que podrán ser ¿quiénes? Y entonces grábenselo, solamente las instituciones de banca múltiple y las instituciones de banca de desarrollo. No me anden diciendo banca comercial, es banca múltiple y se acabó. A este respecto, si ustedes analizan ya la segunda parte con relación a este propio artículo, van a ustedes a advertir que para los efectos de lo dispuesto en la propia ley se considera el servicio de banca y crédito la captación de recursos del público, ¿sí? Del público, o sea, provenientes del público en el mercado nacional para su colocación en el mismo público. O sea, tú me das, yo te pago por eso que tú me das en depósito y a su vez yo lo coloco en el público y mediante actos causantes de pasivo directo, pasivo le suena a deuda, ¿verdad? O mediante actos causantes de pasivo contingente, le suena como que es a futuro, ¿verdad? Y quedando el intermediario, en este caso, ¿quién es el intermediario? Pues la institución, ¿verdad?, de crédito, obligado a ¿qué? A cubrir el principal y qué más, en su caso los accesorios financieros de los recursos captados, ¿verdad? Les llaman rentas, les llaman intereses, les llaman de diferentes formas de acuerdo a una tasa establecida. ¿Por quién? Pues ya saben, ¿verdad? Los que ya estudiaron Banco Central. Desde luego van a advertir que no se considerarán operaciones de banca y crédito aquellas que pues que en el ejercicio de las actividades les sean propias. ¿Propias de quién? Pues de quién estamos hablando, de una institución de crédito.
las que celebren intermediarios financieros distintos a las instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizadas. Obvio, y así tenemos un catálogo y ya van a advertir ustedes en otro párrafo que se advierte que tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público, o sea, provenientes del público, mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública, desde luego, incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamiento de cualquier naturaleza, no importa. Pero así nos podemos seguir con los párrafos. Por ejemplo, en el quinto ustedes van a advertir que para los efectos precisamente del propio artículo que estamos comentando y para los efectos del 103 van de la mano, se entenderá que existe captación de recursos del público cuando se solicite, cuando se ofrezca, cuando se promueva que pues, la obtención de fondos o la obtención de recursos. ¿De qué? Pues de persona indeterminada, de quien sea, o mediante medios masivos, ¿verdad?, de comunicación, o se obtenga o se solicite que fondos o recursos de qué forma, pues habitual y profesional. Esa es la característica. Ya ustedes, analizando un capítulo posterior, van a encontrar que hay provisiones que se encuentran precisamente en lo dispuesto por el artículo 103. Y de su estudio van a entender que ninguna persona física, ninguna persona moral podrá captar directa o captar indirectamente que hay pues recursos del público, ¿verdad?, en territorio nacional. Eso nada más es para ciertos que señala la ley. Mediante la celebración de operaciones de qué tipo, llámenle depósito, llámenle préstamo, llámenle crédito, llámenle mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo, causante de pasivo, ya se aprendió la palabrita, contingente, quedando obligados a cubrir el principal, ¿verdad?, y en su caso los accesorios. Es una reforma del 2005. Desde luego hay excepciones, ¿verdad? Y en este caso la excepción va a atender a lo dispuesto en el párrafo que acabamos de leer, y las instituciones de crédito reguladas en la presente ley, así como las demás que se encuentren en calidad de intermediarios financieros debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables, que los emisores de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores colocados mediante oferta pública respecto de recursos provenientes de dicha colocación, que esos que pues exceptúan, ¿verdad?, de las prohibiciones que dijimos que se encuentran en lo dispuesto por el artículo 103. Y naturalmente ya ustedes, cuando lean su tercer párrafo del propio artículo 115, van a advertir que dice que lo dispuesto en los artículos citados en este capítulo, dijimos, ¿verdad?, del 111 al 114 de la propia ley, no excluyen la imposición de sanciones que conforme a otras leyes les fueren aplicables. ¿Qué otras leyes pueden tener aplicables si éste impone infracciones y pone y señala las sanciones por delitos? Bueno, pues hay otras legislaciones que pueden confluir, ¿verdad?, en este tipo de derechos, y desde luego por la comisión de otro u otros delitos. A ese respecto, cuando abordamos ya el cuarto párrafo, van ustedes a advertir que las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general, entonces les viene a la mente, ¿verdad?, hay disposiciones además de carácter general, además de esta legislación, que emita ¿quién las emite? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las disposiciones de carácter general sí, y escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, de la bancaria, pues van a estar obligadas a que, en adición a esta legislación, a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables. ¿A qué? Pues a la fracción primera. Y van a establecer que, pues van a establecer medidas y van a establecer procedimientos. ¿Para qué? Van a establecer, fíjense lo que dije, solamente medidas y solamente procedimientos. ¿Para qué? Para prevenir actos o detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer. ¿Qué cosa? Pues el que se preste ayuda, o el que se preste auxilio, o que se preste cooperación de cualquier especie. ¿Para qué? Pues para la comisión de los delitos previstos en el artículo 139. Cuando lean el artículo 139 les va a dar curiosidad, o el 148 bis del código, y no señalan algunos que son importantes y que no se mencionan curiosamente y que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código. ¿A qué código nos estamos refiriendo? Al Código Penal Federal. Entonces les doy las gracias por el momento. Este es el segundo video y me pongo a sus órdenes. Seguimos con el análisis del artículo 115 de la LIC.
Muchas gracias. Alex Paz, PG Lawyers, está para servirles. Que pasen muy buenas noches.